hecho muchas veces, digamos, la advertencia de que cuando ustedes lleguen a las entidades, allá no les van a preguntar qué es un arancel, ni les van a preguntar qué es una exportación. Allá les van a entregar tareas para que ustedes las desarrollen. Y para el desarrollo de las tareas existen muchas problemáticas. Una cosa es que tú expliques que importación es la entrada de mercancías provenientes de otros países cumpliendo con los requisitos establecidos para tal fin. Eso lo puedes decir de memoria. Y otra cosa es que te digan, mire, encárguese de esta importación. Sí, sí es claro lo que quiero proponerles, ¿verdad? El tema de competencia está más allá del que dice una lesión muy bien. El tema de competencia hoy en día se mide es por el que está en capacidad de enfrentarse a una situación del día a día en su labor como estudiante o como profesor o como taxista o como exportador. El que puede pasar por encima de las problemáticas. Ese es el competente. El que está dispuesto a poner más allá de lo que aprendió en el salón. Incluso más allá de lo que tiene. Por eso es que hoy en día les cuento un poco, las empresas ya nos están guiando para vincular su recurso humano por este profesional de la Universidad de los Andes o de la Universidad de La Sabana, que son como muy pilosos, que saben mucho, que están muy bien aparentemente respaldados, pero cuando llega el momento de remangarse digamos, incondicionalmente intentar sacar adelante un proyecto, ahí, discúlpeme la expresión, se amiglana. Nosotros estamos diseñando en este momentico una investigación para mirar cuáles son los criterios que hoy están midiendo la elección de personas para trabajar, digamos, en ambientes altamente exigentes. Y nos hemos dado cuenta de que no es el profesional de estas universidades. Porque cada vez que el mundo va cambiando, es decir, una de las condiciones del mundo globalizado, el escenario en el cual estamos, es que los temas se mueven muy rápidamente, en distintas dimensiones, en distintas direcciones. Escuchaba la referencia que hacía Mauricio Cárdenas, un exministro de Hacienda, donde él decía que era hoy en día muy fácil ser doctor. Doctor quiere decir médico. O muy fácil ser ingeniero. O muy fácil ser abogado. Porque prácticamente los hechos cambian muy lentamente. Es decir, para la construcción de un edificio de grandes proporciones o la pavimentación de una vía, las situaciones son más o menos estables. Pero para un economista, para un administrador de empresas, para un contador, en donde hay una confluencia de variables que permanentemente están cambiando, no es tan fácil. Es decir en cuánto va a estar la tasa de cambios dentro de un mes no es fácil. Y eso es un elemento fundamental para lo que tiene que hacer un profesional de las ciencias económicas, administrativas, contables. Entonces, la competencia hoy del profesional está es por esa capacidad de decir, bueno, esto pasó y no lo sabía o no estaba, pero vamos para adelante. ¿Qué hay que hacer? Venga a ver.
¿no? Ese es el profesional que hoy en día le sirve a las empresas por esa rapidez, repito, que hay en los cambios de las condiciones en las cuales se están actuando. Entonces, insisto, es mejor que a usted le hagan claridad de cuáles son los problemas con los que se va a encontrar muchas veces de entrada, para que usted pues, pueda, insisto, alinearse con ellos. Entonces, en el caso de las operaciones internacionales, vamos a compartir la pantalla, pues hay unos problemas que son más o menos recurrentes, repetidos, que no se presentan solamente en Colombia, sino que están presentes en las operaciones internacionales de todos los países del mundo, con distintas dimensiones, digámoslo así. Porque cada país es distinto. Aquí viene uno y empieza a aplicar lo que hemos visto. No es lo mismo el problema de la reevaluación en México que en Colombia, porque digamos que en Colombia hay mayores entradas de divisas que no tienen control. Entonces, cuando usted menos piensa, tiene más o menos divisas de las que el Banco de la República cree. Voy a cambiar el ejemplo, no entre Colombia y México, porque son dos economías igual de problemáticas. Digamos Colombia y Canadá. Canadá es un país bastante organizado, o Colombia y otro país europeo. Allá es muy fácil darse cuenta cuál es la cantidad de moneda extranjera que está en el mercado, porque las fuentes están controladas, identificadas. Pero en Colombia, por ejemplo, no. A usted un día o una noche le pueden entrar por distintos puntos del país, por aire, por agua, una cantidad de dólares, y en menos de que se dé cuenta la autoridad, ellos están en el mercado y están circulando. Entonces es muy difícil darse cuenta cuál es la cantidad de dólares que hay en el mercado. Y como el precio depende es de la oferta y la demanda, o de la cantidad de dólares, pues usted toma y toma y toma y toma decisiones y resulta que ninguna sirve. El dólar sube y el gobierno hace un montón y el dólar sigue subiendo. O está en bajada y se hacen muchas cosas y igual es por eso. Porque hay una cantidad de fuentes de entrada del dólar y de legalización del dólar que no se conocen, y como no se conocen no se pueden atajar, y como no se pueden atajar pues entran al mercado y cambian todo. Entonces, en un país que tenga eso controlado, la revaluación no es ni permanente ni tan profunda. Entonces, estos problemas o estas problemáticas en las operaciones internacionales, insisto, las vamos a ver en cualquier país del mundo, pero las vamos a analizar desde el contexto colombiano. Es clave en las competencias. Decía a los que entraron después de empezar que hoy no vamos a hacer una clase, hoy vamos a hacer un conversatorio. Esto que yo les voy a contar hoy es parte de un artículo en el que estoy trabajando, que apenas lo estoy empezando a, digamos, a concebir. Yo también tampoco les he dicho, yo estoy estudiando una maestría en comercio internacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo soy especialista de esa universidad, pero ahora estoy haciendo la maestría. Entonces, ahí estoy escribiendo un artículo para una revista indexada, estos que hoy en día es normal que les pidan a ustedes, que nos pidan a nosotros, y pues este es el tema. Aprovechando pues el curso, he mejorado algunas cosas. Entonces, a propósito de eso, yo estuve mirando los escritos que hicieron en donde comparan globalización con operaciones internacionales, y hay unos buenos. Por lo menos en la Universidad Cooperativa de Colombia, de la que yo vengo,
Ahí los artículos, los ensayos se pueden convertir en un documento de tesis. Usted consigue un docente, usted hace, cada vez que les pida, me va a salir un poco porque vuelvo y digo, este no es una clase, es más una charla de cierre, para mirar si ustedes se sienten cómodos con los temas. Esa es una forma de darse cuenta si se aprendió, cuando uno siente que lo que le están diciendo no está como por allá en la estratosfera, sino que uno como que lo está siguiendo, entonces uno dice, ah, ya. Sí, entonces por eso esa es la intención de esta conversación. Les decía que cada vez que ustedes hagan un ensayo escrito corto o un ensayo normal, procuren hacerlo muy bien. Hagan el esfuerzo por hacerlo lo mejor que puedan y guárdenlo. Ustedes con 10, con 15, con 20 ensayos que hagan, que se pueden. ¿Cuántas asignaturas ven ustedes en la carrera? Pongámosles unas 40. Si de cada asignatura hicieran un artículo pequeño, un escrito pequeño, ustedes terminarían la carrera con 40 escritos pequeños. Y esos escritos pequeños, después alguien que, digamos, los pueda guiar, lo puede convertir en una tesis o en la mitad de una tesis. A partir de cosas que ya Profe, tienen. escribir, es decir, hacer ensayos o escritos. Sí, yo le llamo en general escritos, porque dentro del escrito están los ensayos. Y dentro de los ensayos, sí, perdón, no, como hacer artículos, claro, escribir artículos, claro, es a lo que me refiero. Pues. claro, un artículo es un ensayo, o sea, un artículo en el que yo al final trate de dar mi opinión después de haber estudiado las opiniones de 2 o 3 y las he contrastado, y al final yo digo lo que opino de eso y hago aportes para construir conocimiento de eso mismo. Eso es un ensayo. ¿Sí? Hay escritos en donde yo necesariamente no fijo posición, sino que sencillamente cojo lo que muchos dijeron y lo resumo. ¿Sí? Entonces, depende de la intención que tenga al hacer el artículo, al hacer el escrito. Pero lo que hagan, siempre guárdenlo. Siempre intenten hacerlo muy bien, muy bonito, y guárdenlo. Y cuando ya tengan esos guardados, busquen un docente, puede ser, o una persona que los lea y les haga una propuesta de cómo convertir todos esos ejercicios en una tesis, o qué les faltaría para convertirlo en una tesis. Y ahí estarían aprovechando un tiempo importante y un conocimiento que adquirieron. En la cooperativa, bueno, les digo, yo soy egresado de esa universidad y estuve como docente un buen tiempo. Una de las modalidades de grado es esa. Y, ¿por qué no? De pronto la sacan del estadio en un ensayo, en un artículo muy chévere y lo proponen a una revista. Y a lo mejor les encanta eso a la revista. Y le ponen un asesor para ayudárselos a mejorar y se los publican. Y eso va, digamos, embelleciendo su hoja de vida. Y hoy en día esto da puntos en una convocatoria de alguna entidad pública. El tener un ensayo escrito en una revista te puede dar el cupo si la otra persona no tiene. Entonces, pues llévense eso. Es algo similar a las exposiciones. ¿A quién le sirven las exposiciones en un proceso de formación de la carrera? Al estudiante. El estudiante por lo general sufre, tiembla, no le gusta cuando le hablan de que hay que hacer una exposición. Y resulta que lo primero que le van a pedir a él cuando sale de la universidad es que se dirija a grupos muy pequeños o muy grandes.
Yo me acuerdo que cuando llegué a una entidad que se llama el Instituto Nacional para Ciegos a trabajar como jefe de planeación, es una entidad que tenía en ese momento como unos 60 funcionarios. Y llegué justo el día que estaban haciendo la reunión mensual, hacían una reunión al mes general. Y yo me posesioné ese día y llegué a la reunión y me hicieron presentarme y explicarles por qué y para qué y cómo y qué tenía para aportarle a esas entidades de la oficina de planeación. Mire, no quiero acordarme, la verdad. O sea, uno se defiende y uno chapotea, pero si digamos, me lo preguntan, estoy hablándoles recién, yo hice mi carrera, si me preguntan eso hoy, pues obviamente la respuesta va a ser distinta. Pero ¿por qué me pasó? ¿Y por qué sufrí? Porque en la universidad le huía a las exposiciones. Entonces, si yo veo otra vez 40 materias durante mi carrera, son 5 semestres, perdón, 10 semestres y se ven alrededor de 5 asignaturas, póngale 6. Serían 60 exposiciones que yo haría durante mi carrera. ¿Ustedes creen que con 60 exposiciones que uno hace durante la carrera, cuando sale de ahí, cómo sale uno? Y lo contrario, cuando sales de la universidad alcanzas a hacer 5 o 6 exposiciones. Te van a reventar en un ambiente hoy que está marcado por esa competencia, es decir, la capacidad de presentar temas ante distintos públicos. A mí ese día me pudo haber salido fácil porque fue con los trabajadores y le pone uno ahí el punto de lo anecdótico, pero si fuera en una junta o en un comité, les cuento que no es fácil. Entonces, ustedes todavía están en la mitad de su carrera, creo. Aprendan a ver con buenos ojos las exposiciones. Pídanlas. Ustedes le pueden decir al profesor, profe, pónganos una exposición. ¿Sí? ¿Se cayó? No. Bueno, yo a veces creo que se cayó la llamada, pero no, ahí estamos, ¿cierto? Sí, claro, profe, ahí estamos. Ok, Su listo. merced dice que cómo sale uno de profesional, por ejemplo, los muchachos salen súper arrogantes y piensan que pues todo es fácil y es en la práctica cuando uno empieza a ver lo que no aprovechó de pronto en la universidad. Claro, 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 claro. Así es. Y repito, y si son de estas universidades que les digo, es más difícil para las empresas cuando necesitan gente, insisto, batalladora, trabajadora, que se pueda levantar muy temprano y acostar muy tarde y recibir una instrucción media hora antes de cumplir con los tiempos. Eso usted no lo consigue con estudiantes de estas universidades. ¿Por qué? Porque pues tienen una condición distinta, una mentalidad de la creación y del tiempo y de, no, esto es con estudiantes como ustedes, de estas universidades, y se los están peleando. O sea, las empresas están reclutando mucho personal de estas universidades que no tienen pues ese perfil. Pero para no extenderme, las entidades les están abriendo las puertas, por lo que acabé de decir, pero ustedes tienen que tener esa capacidad porque, pues claro, llegan y lo hacen mal y vuelven y le dan la razón a las universidades grandes y reconocidas y demás. Entonces, en cada uno de ustedes, pues hay una oportunidad de ir abriendo espacio para los que vienen atrás. Entonces, pídanse los ensayos, pídanse profe, pónganos un artículo, pónganos una exposición, explíquenos, cuéntenos, porque, insisto, eso va dando la competencia. Recordémonos primero
qué es el comercio exterior o qué son las operaciones internacionales en general. Operación internacional, en lo contrario, podría yo, si alguien me pregunta, de operación nacional. En las operaciones nacionales, yo tengo todas las condiciones conocidas, o al menos la mayoría. Y son condiciones que no me van a cambiar con cada operación. La moneda va a seguir siendo la misma, el idioma va a seguir siendo el mismo. Las políticas van a ser por lo menos durante un tiempo las mismas. Las operaciones internacionales no. Todo cambia y cambia todo el tiempo. ¿Listo? Son intercambios de muchas cosas, bienes, servicios, capitales, personas, derechos entre varios países en la que participan. Ahí sí se nos había ido la señal. Entonces, vuelvo a compartirles pantalla para seguir con lo que les estaba contando. Entonces, en la que participan personas, empresas, gobiernos. Disculpe un momentico, yo conecto este computador que ya vi que me va a pedir batería. Listo. Pero para que esto suceda, para que hayan intercambios en estas condiciones, pues hay muchos obstáculos. Para que esto suceda y suceda bien. No se trata de que suceda porque sí, sino que le sirva a los que participan, a las empresas, que las empresas realmente ganen, que las empresas que deciden hacer operaciones internacionales se enamoren de esa posibilidad y le abran el camino a las demás, que los gobiernos se fortalezcan porque les entra mucha divisa, porque ganan reconocimiento y capacidad de negociación en los entornos internacionales. Que el ciudadano del común y corriente gane con las operaciones. Para que eso salga así, hay muchos obstáculos. Que es importante saber cuáles son. Son muchos, pero por lo menos los más importantes. Saber en qué consisten. Es decir, definirlos. Entender cómo afectan. ¿Cuáles son las causas? Porque en la medida en que yo sé cuáles son las consecuencias o cómo me afecta un problema, pues me preocupo o me preparo mejor. En la medida en que sé cuáles son las causas, pues procuro evitarlas. ¿De acuerdo? Y lo último, lo más importante, es saber qué se está haciendo. ¿Y qué puedo hacer yo, no? Esto me parece importantísimo. Hacer yo. ¿Sí? Porque nosotros casi nunca nos involucramos, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Que casi siempre estamos buscando el problema en el otro. Y eso es un signo de falta de competencia. ¿Qué puedo hacer yo?
Entonces, estas son las preguntas que hay que hacerse en cualquier circunstancia. Nosotros no las vamos a hacer frente a las operaciones internacionales. ¿Cuáles son las operaciones internacionales? Entonces, esa debería ser la primera pista, porque dependiendo de las operaciones, asimismo estas cosas cambian. Una cosa son los problemas en el comercio exterior, en las importaciones, en las exportaciones, y otra cosa son los problemas para el uso de las franquicias, que es una forma de hacer operaciones internacionales distinta del comercio. Pero es posible que hayan problemas que afecten a ambas. Entonces es muy importante, primero, darse cuenta cuáles son las operaciones internacionales. Cuando yo hablo de hacer intercambios con otros países, ¿a qué me estoy refiriendo? Al intercambio de bienes. Perfecto, sí, ya entiendo. Cosas tangibles que yo produzco en un país y las envío a otro cumpliendo con unos requisitos y por eso me dan unas divisas. Divisas que tengo que canalizarlas a través de los mecanismos que me diga el Estado. Eso es una forma de hacer operación con otro país. Pero también está las inversiones extranjeras. Lo hemos dicho varias veces. Así también yo estoy entrando o a el mío están ingresando. Empresas que llegan con su capital, con sus recursos, con su información, con su gente muchas veces, a instalarse en el mercado del otro país. Esos problemas que tiene esa pueden ser distintos de los problemas que tiene el comercio, las franquicias y demás. Entonces, ahí hay una consideración importante. Voy a quitarles un minuto nada más. Me está entrando ahí un mensaje. Un minuto, les pido el favor. ¿Listo? Ya nos vemos. Ok, profe.
Ya lo hice. Bueno. Eh, ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Listo? Bueno, vuelvo otra vez a compartirles pantalla. Ah, no, ahí está. Ok, listo. Acá estábamos. Para hacerle cositas a esto, quitémosle esto y le ponemos esto. Se me vea un poquito mejor. Listo. Ahí ya. Entonces, vuelvo aquí. Son las cosas que yo debería de saber sobre los problemas que afectan las operaciones internacionales. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, contarle a otra persona, ¿cierto? A mí alguien me puede preguntar, venga, usted está estudiando operaciones internacionales, ¿cierto? Sí, señor. Háblenme un poquito de eso. ¿Qué es eso? ¿Mm? Entonces usted le va a decir, mire, son los intercambios de bienes y servicios entre dos, bla, 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 lo que ya sabemos, ¿no? Ahí se ven los acuerdos y se ve el arancel. Bueno, y le van a preguntar, pero, sí, listo. O bueno, no entiendo, pero quiero saber más eso cómo me va a afectar. O por qué es que yo escucho en la televisión que se enfrentan, ¿no? Estas preguntas me sirven en cualquier disciplina para poder evidenciar la competencia. Mary, Liliana, Paula, sí, estas preguntas. Más allá de la teoría por la teoría. Entonces, yo he identificado más o menos unos 10 problemas. Sobre eso estoy haciendo el artículo. Eh, eh, y voy a tratar de, en este esquema, hablarles de ellos. Y tratar de aplicar lo que vimos en el curso. Primer problema para mí, que tienen las operaciones internacionales del país. Ah, bueno, tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo? Porque en los problemas no hay que quedarse. Hay que buscar salidas. Entonces, el primer problema para mí podría ser el más importante, no porque esté de primero, es el imaginario negativo que tiene el país. Nosotros somos vistos ya menos, afortunadamente, como un país terrorista, como un país masacrador, como un país narcotraficante, como un país corrupto, como todos los, eh, digamos, apelativos negativos. Eso ha mejorado, pero aún... Sí, han mejorado, profe, cada vez están más profesionales en eso, ¿no? Sí, digamos que ya nos ven Sí. afuera, no así con ese elemento crudo de las masacres, de la guerrilla, del narcotráfico, pero todavía nos siguen viendo con una imagen que no es buena para las operaciones. Es decir, para los intercambios de estas cosas que hemos dicho con otros. Cuando usted quiere hacer intercambio con una persona, con una empresa, usted espera que de esa empresa se diga lo mejor. Si de esa empresa se dice algo malo, usted no va a querer hacer intercambios con ella. Usted va a buscar hacer intercambios con otros. Entonces, como los intercambios son multilaterales, si usted tiene imagen negativa, pues menos se van a querer hacer con usted. Y eso va a incidir en sus operaciones. O van a querer hacer negocios con usted, pero con la póliza sobre la póliza y la cláusula sobre la cláusula.
y la revisión de una y otra vez de cada cosa. Y eso también es un deterioro. Entonces, el imaginario que se tiene sobre Colombia se traslada a sus productos, se traslada a las personas, a las empresas. Porque yo voy a comprar, había dicho ya, un tarro de frijoles en un supermercado en otro país, donde solo lo que he escuchado decir de Colombia es lo que acabé de mencionar. Y justo cojo un tarro de todos los que hay y dice Made in Colombia. Pues yo inmediatamente suelto ese tarro. Digo, no, yo esto no lo voy a comprar, porque esto simboliza esas cosas que hemos dicho. Entonces, el primer problema, voy a estar alternando en estas dos diapositivas, es el imaginario negativo que tiene el país. Eso no depende de ninguna de ustedes, pero si se dan cuenta de esa realidad, ustedes buscan estrategias. Si el país se hace consciente de esa realidad, busca mecanismos para disminuir el efecto de ese problema en las operaciones internacionales. Pues ya lo definimos, ¿cierto? Es esa idea o ese conocimiento que tiene el mundo entero de nuestra situación, de nuestra condición como país que viola todas las reglas para hacer operaciones internacionales seguras. En eso consiste el imaginario negativo del país. Pues, ¿cómo afectan? Las disminuyen, porque la primera reacción que usted tiene es, pues, no hacer negocios o no hacer operaciones con esas empresas, con esas personas de ese país. Entonces las disminuye. Y las que se pueden salvar, porque tenemos unos excelentes productos a muy bajo costo, las llenan de condicionamientos, que también hace daño, ¿cierto? Porque mientras más cláusulas, mientras más pólizas, mientras más tiempo, pues otros te ganan rápidamente la posición. Y en las operaciones internacionales, donde hay tantos que ofrecen, es un tema de posicionamiento. Te demoras un día, una noche y te ganan la posición. Dale. Profe, que normalmente en estos contratos cuando son multilaterales o es decir, con un país con otro, ya lo que entran, es decir, a operar son ni siquiera las leyes de cada país, sino las cláusulas compromisorias, o sea, lo que establezcan en los contratos, ¿no, profe? Porque ya entran, son otros entes a dirimir el problema. Así es. Eso se dice, adquieren un carácter supranacional. Es decir, están por encima de los propios países. ¿Cuáles son las causas de este problema? Pues las acabamos de mencionar, ¿cierto? Tenemos una historia marcada por de todo. Esa es nuestra historia. Entonces, cada vez que hay una masacre, cada vez que había un acto de terrorismo, cada vez que se devela la corrupción, eso circula a nivel del mundo y eso nos va colocando ese karma. ¿Listo? En todo lo que pasa están las causas del imaginario negativo del país. Y por supuesto, en el desarrollo y el crecimiento y en las condiciones positivas de los demás países. Porque es que mientras nosotros
hemos estado en esas circunstancias. Hay otros países que han ido mostrando, al contrario, imágenes positivas. Hace que haya una desviación automática. Hoy todavía tenemos imaginario negativo, pero ha ido cambiando. ¿Cómo ha ido cambiando? Es decir, ¿qué se está haciendo? Pues el gobierno se ha dado cuenta de que eh, eh, pues primero hay que mostrar otra realidad del país. Y ahí es en donde han aparecido las famosas campañas que ha liderado el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ha liderado ProColombia, entre otras, para, digamos, venderle al mundo otra realidad. Entonces, Colombia es pasión. No sé si se acuerdan de esa campaña. O Colombia, el país en el que te quieres quedar. El turismo, el atraer mucho turista, ¿sí? El traer a los compradores gratis. Es decir, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en conjunto con ProColombia, hacen unas ruedas de negocio en la que invitan a los compradores del mundo con tiquetes de avión, con hoteles, con alimentación, con todo eso pago, con tours, con chivas. Entonces usted se trae 300 compradores de todos los países que le interesan a un sector. Esto normalmente se hace por sector. Entonces, una ronda para el sector del calzado, ¿sí? Esos nichos positivos que tenemos que no se comercializan porque no se conocen bien. Entonces se hace una ronda y el gobierno invierte con la ayuda de pues muchos y trae 300, 400, 500 compradores y los reúnen en Corferia y a cada vendedor le dan 15 minutos, ¿sí? Escogen a los fabricantes del país y hacen una agenda 15 minutos con cada comprador. O sea que usted puede tener 12, 15, 20 citas en el día mostrando lo suyo a distintos compradores. Y de ahí han quedado unos volúmenes de negocios impresionantes. No salen de esa sentada, por supuesto, pero quedan las bases y ya después, con la información de cada mesa, Colombia arranca una labor de empezar a ir ensanchando la información y cerrando los negocios. Y hay unas cifras importantísimas de lo que se logra hacer en estas rondas o en estas macro ruedas, también se llaman. O sea que si ustedes tienen un producto o tienen un amigo que tiene un producto, díganle que vaya a una de estas entidades y averigüe cuándo es la macro rueda de tal cosa y pida el formulario para inscribirse con todos sus datos y les puede llegar una invitación con 4, con 5 citas, con el nombre del comprador, para que usted antes de sentarse averigüe todo sobre esa empresa y cuando llegue con su propuesta, pues usted también tenga posibilidades de impactar. Y cuando las personas vienen aquí al negocio, pues tienen la posibilidad de conocer otras cosas. Entonces van y se hacen tratamientos estéticos que son muy baratos o van y conocen alguna otra belleza colombiana y cuando ya se van, ¿qué se imaginan? Tenemos a la persona probablemente con una idea distinta de lo que sabe y eso se traslada inmediatamente a los siguientes negocios que haga. Eso es lo que estamos haciendo. Lo está haciendo el gobierno, mejor dicho, porque necesita que nuestras operaciones internacionales crezcan. Eso hace parte de la política comercial del país. Ahora la pregunta, esta no la van a responder, pero sí ustedes se la deben hacer. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Esa pregunta es totalmente válida para que cada vez más se sumen, nos sumemos a ese movimiento. Si tuviéramos un imaginario
distinto, tendríamos más operaciones internacionales. Ese es un poco la fórmula, la ecuación que les quiero plantear. Segundo, infraestructura física deficiente. ¿En qué consiste la infraestructura física? Cuando nosotros hablamos de infraestructura, nos estamos refiriendo a aquellos bienes con los que cuenta un país para desarrollarse en todos sus propósitos como país. Un país que no tenga universidades, que no tenga escuelas, pues es un país pues, que no tiene ninguna posibilidad de insertarse en nada. ¿Sí? Un país que no tenga hospitales, un país que no tenga vías, que no tenga aeropuertos, que no tenga infraestructura o buenos edificios, oficinas inteligentes, buena banda ancha, servicios públicos, ¿sí? Eso es infraestructura. Pero hay una infraestructura que es más cercana a las operaciones internacionales que otras. Pues todas las que les mencioné son importantes, porque ¿quién va a venir al país si no hay una buena conexión? Bueno, alguien vendrá, pero viene con esa barrera. ¿Quién va a venir al país si en el país hay pura gente que maltrata, que atiende mal porque no hay escuelas de formación y porque no hay procesos de preparación? Nadie, ¿cierto? Entonces, eso digamos en términos generales, pero en términos específicos para las operaciones internacionales, particularmente el comercio, que es la importación y la exportación de bienes y servicios, no tener buenas vías o no tener buenos puertos es un problema, porque no se puede sacar o entrar la mercancía en las condiciones requeridas para insertarse en los mercados. Ustedes saben que trasladar un contenedor desde Bogotá hasta Cartagena puede demorar 11, 12 horas. Cuando llega, o llevarlo a Buenaventura desde Bogotá, puede igual no llegar. Sí, un momentico, por favor, un momentico nada más. Ya, ok. Entonces, puede inclusive no llegar hasta Buenaventura, porque la línea lo puede tener ahí 1 o 2 días. Entonces, no tenemos las condiciones apropiadas de infraestructura para particularmente las operaciones internacionales y en especial para el comercio. Es decir, que esta falta de infraestructura, digamos, hacen que los costos, los tiempos y la calidad de los bienes, pues no sean competitivas. ¿De acuerdo? Es decir, la falta de infraestructura afecta esa regla de oro de las operaciones internacionales. Y cuando llegas tarde, pues pierdes. O cuando llegas muy costoso, pierdes. O cuando la mercancía llega mal una y otra vez, pierdes. Y esas 3 cosas están en relación con la infraestructura. En la medida en que tengamos mejor infraestructura,
física asociada a las operaciones internacionales, podríamos hacer más negocios, más operaciones. Cuando te piden a ti que hagas o que te encargues de una importación o de una exportación, vuelvo y digo, no te van a pedir que digas de memoria qué es el arancel. Necesitan es que tú tengas claro esto. Lo otro te sirve, por supuesto, pero necesitan es que tengas claras estas cosas. ¿Por qué tenemos tan mala infraestructura? ¿Por qué no tenemos mejores vías, mejores puertos, mejores aeropuertos? ¿Por qué no tenemos funcionando la línea férrea? El transporte por trenes es muy rápido y es muy económico. Y nosotros hemos tenido historias de ferrocarriles. Algunos por ahí ruedan, pero ¿por qué no los tenemos? Eso mejoraría sustancialmente el transporte, por lo menos por tierra. ¿Por qué nuestras aguas, como Río Magdalena, por ejemplo, es un buen indicador, no nos ayuda? Uno dice, no, es por la corrupción, es lo primero que dice, ¿cierto? Y es verdad. Mucha plata se ha perdido ahí. Pero quizá la raíz principal de este problema es que nosotros, o nosotros no, quienes pensaron el desarrollo del país, lo vieron en el centro. O sea, nunca pensaron que algún día las operaciones internacionales iba a ser una posibilidad. Nunca creyeron que íbamos a vender y a comprar a otros países y que eso entra por los puertos. Entonces, el desarrollo de las empresas se hizo en las grandes ciudades, en el centro del país. No tuvimos en cuenta que algún día íbamos a tener que sacar esa mercancía y la forma de sacarla fundamentalmente es por los puertos. Entonces, lo que hoy en día hace muy competitivo a países como China, los países asiáticos, es porque la gran mayoría de sus empresas están a 5 minutos, a 10 minutos, a 15 minutos de un puerto. Chile es un ejemplo clarísimo. México, Perú también un poquito. Y en Colombia, pues... Sí, profe. Es muy difícil nuestra ubicación. Por ejemplo, Bogotá, que es el centro de las operaciones. La mayoría de países competitivos, su capital está, por ejemplo, a orillas del mar. Claro. Entonces nos ha tocado ahora que hacer un proceso de regresarnos y empezar a estimular, a impulsar las cadenas productivas cerca de los puertos o cerca de los aeropuertos. Las zonas francas son un ejemplo de eso. Para resolver un problema estructural histórico, que es increíble que esto no se nos haya ocurrido en el momento de impulsar el desarrollo industrial del país. Esa es la verdadera causa. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es todo el tema de mejorar las vías de cuarta generación, seguramente han escuchado, todo el tema de privatizar los puertos y los aeropuertos, casi que venderlos para que otros los administren. Todo el tema de impulsar industrialización cerca de los puertos, las zonas económicas especiales, por ejemplo, para tratar de reducir el impacto negativo del problema o de la problemática de infraestructura física deficiente. Hay mucha gente que decide ir a producir a otros países o trasladar sus empresas a otros departamentos. Digamos que eso está pasando y es bueno que ustedes lo sepan. Ven cómo emociona esto y uno se va corriendo en el tiempo y vamos apenas en el segundo, pero si no lo vemos todos, pues
ustedes se quedan con la tarea de por lo menos darse cuenta de que hay unos problemas. La oferta internacional concentrada, eso pues ya lo habíamos tocado, y es el hecho de que la gran mayoría de nuestros productos y servicios los vendemos del sector primario. Las economías desarrolladas tienen sus ofertas a otros países distribuidas, repartidas en distintos sectores, en distintas empresas, a otros países. Nosotros hasta hace muy poco le vendíamos prácticamente el 80% de lo que hacíamos a los Estados Unidos. Eso quiere decir que teníamos un cliente, y ustedes saben cuando uno tiene un solo cliente. Entonces, tenemos que diversificar nuestras ofertas, no solamente vender, ofrecer productos en unos sectores específicos, sino ir abriendo, digamos, la gama de posibilidades de ofrecer cosas. No solamente especializarnos en el sector primario, en la prestación de servicios, en la mano de obra, en los insumos, sino abrir nuestras ofertas hacia otros sectores, hacia otros productos. Sobre todo porque el sector primario agrega muy poco valor. Y como la idea es que las operaciones internacionales sirvan para jalonar la economía interna, si usted no la jalona generando empleo, agregando valor, pues de nada o de poco le está sirviendo venderle a los otros países. Eso es un problema de nuestras operaciones. El tener concentradas, se está trabajando, ¿cómo se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? Bueno, ¿cuáles son las causas primero? Porque es que, así lo dice la teoría, uno se debe especializar en lo que mejor sabe hacer. Entonces nos dejamos guiar por la teoría de Heckscher y Hochling, que decían que pues, cada país nos sacó otra vez, ya estamos, vamos a tratar de ir un poco más rápido. Vuelvo y les comparto la pantalla. Digamos que estábamos hablando de el tema de la oferta institucional concentrada, digamos que afecta a los negocios porque usted depende de uno o de dos productos, de uno o de dos países, y eso por supuesto el día que ellos no quieren bueno, parece que nos va a empezar a molestar este internet. Vamos a tratar de ir un poco más rápido. Cerrar entonces con el tema de la oferta institucional concentrada diciendo que depender de uno o de muy pocos, pues nos vuelve dependiente. Y además nuestros productos del sector primario todo el tiempo tienden a bajar de precio, lo cual pues nos resta posibilidades. ¿Qué se está haciendo? Entonces, vuelvo a compartirles, él nos saca y nos quita todo. ¿Qué se está haciendo? Pues el gobierno se ha comprometido en un programa de transformación industrial, así se llama. Entonces le ha escogido 30 sectores, fíjense. 30 sectores hacen parte de ese programa de transformación y le ha dado condiciones para que vayan fortaleciéndose en la producción de bienes con algún tipo de transformación. Se han firmado muchos tratados de libre comercio. Entonces los tratados de libre comercio hacen que ya no dependan de
tus operaciones con uno o con dos países, sino que puedas ampliar esas posibilidades. Se han estado impulsando los servicios, se ha estado preparando el recurso humano. ¿Sí? Eso es lo que se está haciendo para minimizar el impacto de esa realidad de nuestras operaciones, que insisto, se explican en una de las teorías que vimos, y es que cada país se debe especializar en lo que mejor sabe hacer, donde tenga recurso abundante, y nosotros pues lo que hemos hecho es eso. Pero todo demuestra que cada cosa tiene un límite, ¿no? Siempre hay un límite, y este pues es el empezar a diversificarnos, esa es la palabra. El cuarto problema que yo he identificado es el contrabando. Pues ahí podríamos sencillamente hacer una mención, eh, siendo que es la entrada o salida de bienes del país y cumplir con los requisitos, que eso afecta porque desmotiva al que actúa bien, eso afecta porque golpea las finanzas del Estado. Nosotros dependemos mucho del ingreso de los aranceles. Eso amenaza la seguridad de las personas cuando entran bienes que no tienen control. Eso alimenta la corrupción y los dineros ilícitos. Es decir, eso es un monstruo de 1000 cabezas. Y tiene que ver con las operaciones internacionales, particularmente con el comercio. Las causas, pues bueno, son muchas. Nosotros tenemos una cultura de comprar afuera, nos encanta. Todavía las marcas, las imágenes de lo de afuera, pues tenemos también una mentalidad de vivo, de querer a toda hora sacarle el cuerpo a no pagar, digamos, de sacar las cosas fáciles. Pero también es cierto que tenemos empresas que producen cosas de muy mala calidad todavía. Decía que también es cierto que nuestras empresas todavía producen cosas de mala calidad a muy altos precios que nos empujan a comprar lo extranjero. Lo que se está haciendo es que pues se ha querido penalizar con cárcel, por ejemplo, el contrabando. De hecho, ya hay una ley anticontrabando que castiga fuertemente, pero no se ha logrado llegar al máximo que se quiere, que es llevar a la cárcel a los contrabandistas. Se está haciendo pues mucho fortalecimiento de las autoridades, no solamente del país, sino también con los otros países, porque el contrabando tiene una corresponsabilidad de donde sale. Si las empresas y los gobiernos lo dejan que salga de sus países, pues ahí también están facilitándolo. Entonces hay, digamos, un trabajo de la mano en el marco de los acuerdos. Fíjense que los acuerdos sirven también para eso, para tratar de ponerse de acuerdo en compartir información que permita controlar el fenómeno. Se está mejorando la producción nacional, se han bajado los aranceles, se han disminuido los requisitos administrativos para tratar de... Y bueno, se está trabajando en el comportamiento de las personas para que colaboren. Mientras tengamos mucha gente todavía comprando, defendiendo el contrabando, pues va a ser muy difícil. El tema del empleo, por ejemplo. Contrabando es una fuente de empleo informal grande, no digamos mentiras. Mientras la gente no tenga que hacer, pues va a tener que vender contrabando, y mientras haya un ejército de personas dispuestas a vender contrabando, pues el contrabandista va a traer más y más. ¿Ven? Pero eso es un problema de las operaciones internacionales. Nosotros lo vemos ahí como difuso, pero tiene una relación directamente proporcional. Y la pregunta ahí otra vez, bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Quinto problema, la fluctuación del dólar. Esto también lo explicamos ya, ¿sí? Un dólar que yo no sé en cuánto va a estar al momento de materializar el negocio genera incertidumbre, y nadie toma decisiones en condiciones de incertidumbre, ¿sí? El dólar fluctúa en Colombia porque el precio se hace de acuerdo con la oferta y la demanda. En la medida en que haya mucho o poco, así cambia el precio. Y
esas ofertas y demandas se mueven con mucha facilidad, lo habíamos dicho ya, entrando, no es necesario repetir. Y digamos que, este se me traba acá, que se va la señal, afecta los negocios, repito, por la incertidumbre. Las causas las habíamos mencionado. No hay control de ciertas fuentes de entrada de dólares que hacen que usted no sepa cuánto hay, y como no sabe cuánto hay, no sabe tampoco cómo mantener el equilibrio. Pues lo que se está haciendo en términos de la fluctuación es que las empresas utilicen un mecanismo que se conoce como las coberturas cambiarias. Entonces usted se pone de acuerdo de una vez con su comprador o su vendedor en cuanto pues van a trabajar y pues dividirse los posibles cambios bruscos. Hay unos cambios o hay unos márgenes que, bueno, gané o perdí si cambió 5%, pero cuando ya cambia 10, 15, las empresas pactan cómo compartir esos cambios. Eso se está usando. También se han ido especializando firmas que proyectan el dólar con un alto porcentaje de certeza. Te pueden decir en 6 meses en cuánto va a estar. Te cobran, por supuesto, un dinero, pero tú las puedes consultar y tener más o menos una idea de en cuánto va a estar. No es lo mismo estar en 0 ideas que decir, bueno, el porcentaje que podría estar es de tanto, por lo tanto, voy a negociar en tanto. ¿Listo? Hay firmas encargadas de hacer esas proyecciones. ¿Qué se está haciendo? El Banco de la República ha mejorado su capacidad de intervenir. Cuando está muy alto o cuando está muy bajo, el banco entra con su institucionalidad, que es fuerte, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, a sacar cuando hay mucho y a poner cuando hay poco, ¿verdad? Y bueno, ahí aparece nuevamente, listo, ¿yo qué podría hacer? A veces uno dice, yo creo que nada, no. Así sea decirle a un amigo que cuando necesite dólares para importación no los compre en las esquinas ni los compre en las casas de cambio, sino que los compre en estas y estas condiciones. Decírselo a un amigo. Siempre hay algo que se puede hacer. Ese es el mensaje. Sexto problema, el marco institucional en transformación. También ya lo hablamos. Hay unas instituciones que tienen la tarea de facilitar las operaciones internacionales. Anteriormente eran demasiadas, se repetían, estorbaban, pero hoy poco a poco se ha ido transformando. ¿Sí? Entonces ya son menos y están mucho más organizadas la ventanilla única del comercio exterior. En la medida en que haya muchas instituciones, para volver a nuestro esquema, es un problema o una problemática cuando las instituciones le hacen perder tiempos, costos y estorban. Qué pena esa palabra, es fuerte, ¿cierto? Pero así hay algunas instituciones o había algunas instituciones que eran realmente un obstáculo para poder hacer la operación. Entonces, en la medida en que usted tiene muchas obstaculizando las operaciones, son un caos. En eso consiste el problema del marco institucional obsoleto en las operaciones internacionales. Insisto, desaniman, hacen más costosa la operación. Ese es el efecto. Las causas, pues claro, cuando tenemos una idea de obstaculizar, evitar con base en el proteccionismo, pues así mismo van a actuar las instituciones. Esa es una causa que pues legítimamente usted como empresa, usted como gobierno no quiere que lo arruinen. ¿O quién quiere que vengan de afuera y lo aplasten? Nadie. Entonces la política proteccionista pues tiene un sentido pues hasta entendible en algunas cosas. Los países se cubren y esa cobertura pues la hacen con unas instituciones.
¿sí? O hay proteccionismo porque hay demasiado riesgo, entonces mejor evitar, ¿de acuerdo? Se están modernizando las instituciones. Ha habido un cambio del cielo a la tierra. Ya son menos, ya están mejor preparadas y están más articuladas. Ya tienen claro que las operaciones internacionales son importantes para el país, para las personas, y lo han convertido en un servicio público. Entonces usted encuentra gente más preparada, encuentran portales mucho más robustos, ¿sí? Eh, y en ese sentido se han ido racionalizando, es la palabra, la relación entre los usuarios de las operaciones con las entidades del gobierno. Esto se sigue haciendo. Les decía que la DIAN acaba de hacer un concurso para meter a casi 2.500 personas. Eso lo que quiere decir es que está cambiando su recurso humano. Se acaba de expedir un decreto 2019 que busca facilitar. Eso es lo que se está haciendo. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, al menos conocer ese decreto y entender muy bien cómo están funcionando las entidades y asumir que ahí tengo una oportunidad grande y buscarlas. Eso es lo que tengo que hacer yo. Me están sirviendo, digamos, en bandeja un proceso y entonces lo tengo que tomar y seguirme preparando. Último problema, los acuerdos comerciales desaprovechados. Eso es un problema real de las operaciones internacionales porque se hacen, se firman, se negocian con la idea de que se eliminen muchas barreras para las operaciones. Se hacen con la idea de que se generen oportunidades entre todos para facilitarlas, pero no se conocen. O sea que los acuerdos comerciales se han desaprovechado. Es decir, no se han usado en la dimensión que se necesita. Eso es un problema. Porque como lo decían ahora ustedes mismas, creo que Paula, eh, eh, esos son normas. Después de que se firma un acuerdo, ya lo interno queda de segundas. Luego, entonces, si usted no conoce, no estudia, no se prepara para eso que dicen los acuerdos, pues no lo va a poder aprovechar. Se le van a volver, es al contrario, un obstáculo. Entonces, no es un problema el acuerdo. No, es un problema el acuerdo desaprovechado. ¿Y quién no lo aprovecha? Las empresas, las personas y muchas veces el propio gobierno. Si yo tengo 2 o 3 o 4 o 5 o todos estos problemas, imagínense cómo pueden ser mis operaciones internacionales. Complicadas. Ahora, hay soluciones, se está trabajando. Hay formas de definir el cómo esquivar uno más que... Eso se conoce como la estrategia. ¿Han escuchado ese concepto los administradores de empresas, cierto? Eso es una estrategia. Es un conjunto de acciones que usted diseña y pone en marcha para jugar con las circunstancias. Siempre van a haber problemas. Pero si usted define una estrategia con las distintas modalidades, entonces no solamente importando o exportando, sino también de vez en cuando incursionando con su empresa a algún mercado, sino de vez en cuando usando una franquicia. Usted puede usar su propio producto, pero también podría usar franquicias que balanceen la cosa. Eso es estrategia. Buscar socios comerciales en otros países para evitar el problema de la revaluación. Si usted está en los Estados Unidos, ¿qué le importa que el dólar sube o baje en Colombia? ¿Ves? O si tiene operaciones en dólares. Entonces, los problemas siempre van a estar. Esa es la conclusión. Es bueno darse cuenta cuáles son.
las causas, las consecuencias, lo que se está. Y partir de la base de que son una realidad de las operaciones internacionales. Y que la mejor manera de sobrevivir con eso es definiendo muy bien la estrategia. Y ustedes, particularmente los administradores de empresa, les llaman los campeones de la estrategia. Pero esto se hace con conocimiento, con información y con ensayo y error, ¿cierto? Hice esto, no me funcionó, ahora voy por aquí. Bueno, voy a hacer esto. Este pues era el cierre de nuestro curso, insisto, no tanto una clase como tal, sino más un mensaje final para lo que sigue en materia de esas profesiones en las que ustedes están, que son bastante atractivas, diría yo, y que están pues en el ojo del huracán frente a la necesidad de hacer más y mejores operaciones internacionales. Agradecerles nuevamente todo, yo estuve muy cómodo con este curso y espero verlas en algún momento en otro curso hacia adelante. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, una feliz tarde y Gracias, profe. éxitos en sus cosas. Hasta pronto. Chao. Chao, profe, Ya yo se gracias. los cuelgo en la sesión de hoy. Y muchas gracias a Viviana. Aprovecho para agradecerle. De verdad que es una Viviana Castillo. Un acompañamiento muy profesional. Una monitoría perfecta. Y bueno, el rendimiento de ella y de todos en general muy bueno. Ahora sí. Chao. Gracias. Bueno, profe, gracias. Profe, gracias. Que Muchas tenga gracias. buena tarde. Muchas gracias. A ustedes. Chao.